Muy buenas tardes, ya no repito lo de muy bienvenidos, pero soy sí muy contenta de tenerles en este segundo foro, porque el año pasado, muy emocionada, abrí el fórum de la Agenda Bibliotecas y Agenda 2030, Agenda y ODS. Y la importancia que tiene la Agenda para las bibliotecas y las bibliotecas para la Agenda va más allá de lo que hemos escuchado estos días. Y es muy bueno que en cada contexto de su conferencia internacional cada año unan este foro a los temas que ustedes están tratando. Por lo tanto, yo agradezco muchísimo a doña Elsa Ramírez su visión de potenciar este foro cada año al entorno de la temática que ustedes están ocupando en su conferencia internacional de bibliotecas universitarias. Yo, por supuesto, agradezco muchísimo que ustedes me hayan invitado de nuevo. Saben que agradezco particularmente, personalmente, porque me encanta ir a México, pero también porque siempre aprendo de todos ustedes muchísimo. Además, esta tarde tenemos una mesa, yo diría, de lujo para la materia que nos ocupa, porque es de todos sabidos la importancia del acceso a la información para el desarrollo sostenible. Y seguramente los bibliotecarios podemos explicar muy bien esto, pero nos gusta contar, desde luego, con los grandes expertos que tenemos que nos acompañan aquí hoy para ver desde una perspectiva muy distinta a la que vemos los bibliotecarios cómo podemos desarrollarnos mejor, cómo podemos alcanzar ese desarrollo sostenible desde, como les decía, perspectivas muy distintas, pero siempre trabajando desde el ámbito del desarrollo. Por lo tanto, contamos con unos panelistas de expertos de muy alto nivel esta tarde. Yo me siento muy honrada de poderles moderar. Saben ustedes que tienen más o menos 20 minutos para hacer su presentación. Yo les indicaré el tiempo para que ustedes estén más tranquilos, les mostraré el cartelito, pero si se pasan 2 minutos no es grave. Siéntanse cómodos, porque cuando uno está comunicando tiene que comunicar con el corazón, y si está uno pendiente del tiempo, a veces se corta la propia conversación interna que uno tiene cuando uno está expresándose. Por lo tanto, es bueno que tengamos en cuenta el tiempo, pero por otro lado, dejémonos fluir, como decíamos esta mañana, ¿no? Dejemos que se apodere de nosotros lo líquido y podamos estar relajados, tranquilos cuando hacemos una presentación. Y lo digo no por ustedes, que no les conozco particularmente, Irving, Ayari, Gabriela, sino porque yo sé que los bibliotecarios a veces padecemos del terror escénico de poder hablar en público sobre temas de tanto alto nivel. Los panelistas que nos acompañan por orden de aparición de los que han relacionado en el programa son, por un lado, Gabriela Velázquez. Ella es representante de la oficina de la UNESCO en México. Luego, cuando vaya a hablar, les voy a contar un poquito más de ella. No me voy a extender en los currículums, pero sí para que se hagan una idea de la importancia de su experiencia aquí en esta sala. Por otro lado, tenemos a Ayari Pasquier. Ayari es subdirectora de la Coordinación Universitaria para la Sostenibilidad, Secretaría de Desarrollo Institucional de la UNAM, de aquí, de la UNAM en México. Después hablará Luis María Anglada de Ferrer. Él es el director de Ciencia Abierta del Consorcio de Servicios Universitarios de Cataluña, conocido por el CSUC, por sus siglas, y es de España, es un tocayo mío, y luego también les leeré un poquito más de su extenso currículum. A mi izquierda tenemos a Irving Calzada Testa, secretario general del Modelo de Naciones Unidas de la UNAM, de esta casa. Muy bienvenido para este año 2019. Y por último, nuestra anfitriona y querida doctora Elsa Margarita Ramírez Leiva, directora general de bibliotecas de esta casa, también de la UNAM México. Ustedes ya me conocen, supongo, pero si no, me presento. Soy Gloria Pérez Salmerón, expresidenta de la IFLA hasta hace 2 meses. Y en estos momentos estoy ocupando el cargo de chair de la Stichting, que es la fundación que gestiona los fondos para la IFLA y Global Libraries. Los proyectos de los que hablaba el señor Leiner sobre la Global Vision ha sido uno de esos proyectos que la fundación ha tenido a bien apoyar para que la IFLA tuviera esa gran visión y ese posicionamiento de las bibliotecas a nivel global. Y sin más preámbulos,
Vamos a darle la palabra a doña Gabriela Velázquez Álvarez, representante de la Oficina de la UNESCO de México. Ella es, como les decía, responsable del sector de comunicación e información de la Oficina de UNESCO en México y donde se desarrollan proyectos sobre la libertad de expresión, memoria del mundo, acceso universal a la información, transparencia, protección de datos personales, sociedades de la información y alfabetización mediática e informacional, además de apoyar temas transversales como igualdad de género y diversidad cultural y lingüística. Además, es pionera en el periodismo digital en México, fundadora de Reforma.com, editora de innovación y desarrollo en el Universal Online, fundadora del servicio online de Diario Publimetro y colaboradora de la empresa Prisa.com, El País en Línea. Seguro que tenemos un amigo en común, luego lo hablaremos. Como periodista digital se especializó en el desarrollo de proyectos digitales, en la generación de nuevos modelos narrativos, en el desarrollo de herramientas de publicación y producción de contenidos, así como en el desarrollo de capacidades y formación de periodistas multimedia y estudiantes de periodismo. Ha trabajado en radio y televisión y en medios impresos, desarrollando diversos géneros periodísticos, pero se especializa en la crónica y en la entrevista. Le interesa principalmente la fotografía, aunque también construye piezas audiovisuales. Sin más, yo creo que le vamos a dar la palabra a doña Gabriela y estamos muy atentos a escucharle. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Como dijo la doctora, yo soy la responsable del sector de comunicación e información de la Oficina de la UNESCO en México. En nombre de nuestro representante, el señor Frédéric Bachelot, les doy la bienvenida a este congreso, a esta conferencia que sienta un precedente sin duda, y que nos ayudará a construir mejores caminos para lograr los objetivos de desarrollo sostenible, que como ya mencionaron se acerca a la fecha peligrosamente y aún tenemos un rezago importante en este tema. A mí me gustaría, como dijo la doctora, soy periodista y cuento historias y empezaré tratando de contarles una historia acerca de qué hace la Oficina de la UNESCO en torno a al acceso a la información y a los datos. Pero primero quisiera dejarles esta reflexión. Ayer tenía una reunión, yo trabajo en Polanco y tenía una reunión en Condesa. Iba en bicicleta y después valoré si me iba a mi casa a trabajar porque me cuesta un poco de trabajo trabajar, y después pensé, puedo ir a un Starbucks. ¿Y por qué a un Starbucks? Porque hoy en día es complicado trabajar en las bibliotecas públicas. Es complicado encontrar una buena biblioteca que ofrezca todos los servicios necesarios, y es difícil aún más que tengan estos servicios de conectividad que nos permitan trabajar en las diversas cosas que frecuentemente se nos requieren en nuestras profesiones. Y después regresaré a esta historia. Muy bien. Entonces, ¿podemos, por favor, en la siguiente presentación? Quisiera presentarles esta pequeña frase que todo el mundo sabe cómo termina, seguramente. ¿Y por qué lo digo? ¿Podemos ver la segunda diapositiva, por favor? Lo presento acá, ¿no? Ahí está. Es que se lo deja extendida. ¿Y por qué digo esta frase? Porque apenas el pasado 15 de octubre la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció al 28 de septiembre como el Día Internacional para el Acceso Universal de la Información, a pesar de que la UNESCO ya trabajó en esto desde el 2015 y se hacen alrededor de esta celebración diversas actividades para visibilizar la importancia y el trabajo y los objetivos de este día. Es apenas el 25 de octubre pasado cuando la Asamblea General lo proclamó como Día Internacional. Algunos de ustedes ya lo sabrán, los días internacionales tienen la función precisamente de promover actividades para visibilizar determinados proyectos o determinados objetivos. Muy bien. Muy bien. Gracias. Ahora,
como les explicaba, bueno, fue apenas el 15 de octubre cuando lo hizo. Y este día lo que pretende, o el derecho universal de acceso a la información, se basa en dos principios importantísimos, la accesibilidad y la apertura. Son los dos principios básicos que le dan sustento. Yo sé que probablemente todos ustedes ya están familiarizados con la Agenda 2030, que está basada en los objetivos del milenio que se adoptaron en 2000 y tiene 17 principales, que cada uno tiene sus metas, sus metas, y son en total 164, entonces es un complejo, aunque son muy claras y son muy precisas, pues son muchos puntos que atender para el 2030. Y lo que pretende esta agenda es terminar con la pobreza, promover la prosperidad y el bienestar de las personas y proteger el medio ambiente. Ese es como el resumen global de lo que puede hacer. ¿Y cómo el acceso a la información habilita los ODS? Yo, desde mi sector de información, que son 5 en la UNESCO, es ciencia, cultura, educación, ciencias sociales y comunicación e información. Entonces, desde mi sector voy a tratar de explicarles en qué nos enfocamos en el tema del acceso abierto. Por ejemplo, el sector de comunicación e información hace énfasis en el objetivo 2, que es hambre cero, y por ejemplo me gustaría destacar que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura dio a conocer que permitirá el acceso abierto para todas sus publicaciones. ¿Por qué no lo hacía antes? Es un misterio, pero tendría que ser uno de los principios básicos por ser una de las agencias de la ONU. El 9, infraestructura, innovación, industria, innovación e infraestructuras. En la UNESCO trabaja en soluciones POS, que es el Open Access Software. Son soluciones de software para poder impulsar el desarrollo de manera eficiente y efectiva. Hay algunos softwares que pueden ser unas barreras de acceso al conocimiento, al trabajo, como Adobe, como todas estas AutoCAD, cosas que son elementales pero que no tenemos acceso a ellos. Entonces esto es lo que promueve UNESCO para trabajar diversos temas. Y hay versiones muy especializadas y otras versiones que están diseñadas para los niños y para la juventud, para que puedan ser más accesibles a ellos. Luego también el sector de comunicación e información desarrolla mucho el objetivo 5, porque promueve a través de proyectos el rediseño de bibliotecas de acuerdo con las características de las sociedades actuales. Y ahí subrayo un reto interesante, una pregunta que yo no logré encontrar información. ¿Podríamos comparar, por ejemplo, cuántos metros de bibliotecas públicas existen contra metros cuadrados de centros comerciales? Luego te respondemos a eso. Tenemos una herramienta. Qué bueno, eso es muy interesante. Luego, las alianzas para lograr objetivos. Aquí les comento que en el 2018 la UNESCO publicó la versión final de los indicadores de universalidad de Internet. Este es otro asunto bastante complejo, pero me refiero a ellos porque se construyeron con la participación de distintas asociaciones, como por ejemplo la Internet Society, la Internet Corporation of Assigned Names, que es la que le da los dominios a los ¿no? El Brazilian Networks for Information Center, entre varios, fueron más de 10 partes las que trabajaron en este grupo de indicadores que enseguida les presentaré más detalle. Pero, eso es lo que se enfoca en el sector de información. Pero, ¿cómo olvidar el objetivo 1, por ejemplo, que se refiere al fin de la pobreza, el 3, que se refiere a salud, el 4, la educación de calidad, y que es casi que el objetivo madre que tenemos en las Naciones Unidas, porque la educación habilita el resto de todos los otros derechos y de todos los otros objetivos. Y el saneamiento, el agua limpia, el 7, la energía asequible y no contaminante. Entonces, lo que trato de explicar aquí es que creo que hace falta un poco más de articulación y de, como a nosotros les gusta decirnos, transversalidad en los temas para que podamos apoyarnos con las capacidades de cada sector, reforzar y visibilizar las de los otros. Entonces, regresamos al sector de comunicación. El sector de comunicación tiene un foco en el objetivo 16 y en la meta 16.10. Aquí tenemos dos indicadores. El primero es garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales.
El 10.1 se enfoca en el número de casos verificados de asesinato, secuestro, desaparición forzada, detención arbitraria y tortura de periodistas, miembros asociados de los medios de comunicación, etc. Un problema grave en México y que después les contaré qué estamos haciendo al respecto. Y el número 2 se enfoca en el número de países que adoptan y aplican garantías constitucionales, legales y normativas para el acceso público a la información. Nosotros nos enfocamos muchísimo en políticas, reglamentaciones, leyes de transparencia, por ejemplo. Ese es el trabajo del sector de comunicación, que no es tan sexy como las bibliotecas, por ejemplo, pero en torno al indicador 16.10, por ejemplo, el próximo 7 de noviembre celebramos el Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas. El Día Internacional es el 2 de noviembre, pero como en México tenemos una celebración mucho más importante que se refiere a la diversidad cultural, al patrimonio cultural inmaterial, lo movimos hacia el 7 de noviembre. Pero se trata de tener una discusión sobre qué está pasando en México, en la región y en el mundo, que no podemos garantizar la vida de las personas que se dedican a proporcionarnos información. Que están invitados, si desean inscribirse, los esperamos en el Museo de Antropología con mucho gusto. Luego les puedo pasar el link. En cuanto al indicador 16.10.2, la UNESCO ha sido designada organismo custodio para la presentación de informes mundiales sobre los progresos en la realización en la realización del indicador 16.10.10 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que como vimos era la garantía que existe, la existencia de leyes y la garantía de que se cumplan estas leyes. Muy bien. Y como este custodio, para la garantía de este indicador, la UNESCO desarrolla diferentes estrategias, entre ellas una metodología que se refiere a la creación de encuestas. Y unas son para los organismos de supervisión, como puede ser el INAI, y otras para las autoridades públicas individuales, como pueden ser los estados de cada república, y si deciden o no adscribirse a las leyes de transparencia y acceso a la información, que después permiten, por ejemplo, construir estos reportajes que revelan en qué se emplearon los recursos, si se emplearon o no se emplearon. Enseguida, algunas de estas informaciones las pueden encontrar en este reporte, el reporte Acceso a la Información, una nueva promesa para el desarrollo, y algunos de estos resultados que están relatados en este informe nos indican que las instituciones públicas necesitarán todavía navegar los impactos de la inteligencia artificial en el acceso a la información, que va a ser más importante la transparencia de los algoritmos y su uso, por ejemplo, y que se requiere una conectividad económicamente accesible, acceso abierto a los datos y a medidas de gobierno. Uno de esos planes, por ejemplo, es el plan del gobierno federal de llevar conexión a todas las comunidades de México. Este reporte es una de las cuestiones que mide también. Y una de las estrategias importantes que ha desarrollado la UNESCO para garantizar el derecho a la información, por ejemplo, a través de Internet, es la creación de los indicadores de universalidad de Internet, que está basados principalmente en accesibilidad y apertura, pero le añaden otros dos indicadores: que sea accesible, que se nutra de la participación de todas las partes, como vimos que se hacen estos reportes, y que Internet se cimente en torno a los derechos humanos, que se ocupe de la protección de los datos, de la protección de los niños, que no se roben las identidades, por ejemplo. Son más de 130 indicadores divididos en 20 categorías, entonces es un proceso bastante complejo, pero este también está sentado en algunas piedras angulares, que son la ética, la previsibilidad, el acceso a la información, al conocimiento y a la libertad de expresión. Algunas de las cosas que se han hecho en México con respecto al Día Internacional para el Acceso Universal de la Información fueron unas charlas abiertas en Toluca, en donde se expresaron algunas preocupaciones importantes. Y aquí vemos un poco el vínculo entre comunicación y ciencia. El caso de las publicaciones de revistas científicas, en las que por una nueva política que se llama Plan S, se está derivando en que estos contenidos, que deberían de hacer acceso a público para nutrir el conocimiento, para que los investigadores o cualquier persona que tenga interés en algún tema puedan aprovecharlo, se está provocando lo contrario.
también estas nuevas políticas están generando están derivando a que los investigadores tengan que publicar en plataformas que no son de acceso abierto y que además se les esté cobrando casi a ellos por publicar en lugar de que se les pague su trabajo. También está impactando en la producción en su ranking como investigadores. Si no publican en Science o en Nature o en esta clase de revistas, su ranking baja. Al mismo tiempo, la evaluación de las universidades o los rankings de las universidades puede estar supeditado también al número de publicaciones que tengan en estas revistas que no son de acceso abierto, y esta es una preocupación que estamos compartiendo con una red que se llama American, que es para publicar revistas, journals y revistas científicas de manera abierta totalmente, con el fin de fomentar el acceso a la información y al conocimiento. Para la UNESCO, también el acceso abierto es clave en la parte de la ciencia. Estamos seguros de que el acceso a la educación en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas es uno de los elementos más críticos para alcanzar los objetivos durante los próximos años y medio, y específicamente con un enfoque de género. ¿Por qué? Porque está comprobando que hay un mucho menor número de investigadoras mujeres que acceden a grados de doctorado y que tienen la oportunidad de ejercer o de trabajar en investigaciones a nivel de investigación, por ejemplo, por diversos motivos. El requisito para que el STEM es que deben ser haber información y datos abiertos y disponibles para que se pueda trabajar en estas materias. Además, bueno, ya les platiqué del software libre, de cómo trabajamos en proyectos para hacer más accesible el trabajo con datos y procesamientos. Y, sin embargo, el foco sobre las bibliotecas lo tiene el sector de educación, no lo tiene el sector de comunicación. En este sentido, me gustaría destacar, por ejemplo, que para la UNESCO las bibliotecas son un recurso para apoyar la política de alfabetización. Pero a veces este concepto no está vinculado al concepto de acceso a la información. No se le considera o no está expresado como tal que son habilitadoras del acceso a la información. El Instituto para el Aprendizaje a lo largo de toda la vida de la UNESCO, que seguramente muchos de ustedes ya conocen, tiene iniciativas muy interesantes también, en donde se habla de las bibliotecas, pero principalmente se les señala como espacios de aprendizaje o como lugares de encuentro. En la biblioteca se desempeñan, se capacita, pero no se hace este énfasis en el papel tan importante que ya señaló que se señaló anteriormente en la conferencia magistral. Yo aquí les presento y les hablaba de los centros comerciales porque esta es una fotografía de una biblioteca en un centro comercial. Es una iniciativa para extender la presencia y facilitar que las personas sean parte de las bibliotecas, sepan dónde están, sepan para qué existen y cuáles son todas las posibilidades que ofrecen. Después quiero presentarles el tema de las ciudades creativas. Existe también la red de ciudades creativas de la UNESCO. Hay una categoría, hay gastronomía, hay música, esta es de literatura. Hay 29 ciudades creativas en el mundo por categoría de literatura, son 180 en total. Pero también ahí el foco está en los libros, está en la enseñanza de la lectura y no tanto en el papel de las bibliotecas, en el papel que habían señalado que es súper importante destacar. Entonces, perdón que me extienda 2 minutos, a mí me gustaría dejarlos con lo siguiente. Para potenciar este papel de las bibliotecas, ustedes mismos, la IFLA en su resumen, su visión global, señala que es importante trabajar en la formación de los trabajadores para que puedan acceder a nuevas herramientas y también ser habilitadores y facilitadoras de esta. Diseñar y mejorar el equipamiento de los espacios, como les dije, yo ayer estaba pensando en irme a un Starbucks y decidí al final que no, pero es por el asunto del diseño. Hay que trabajar en la evolución de los soportes de la información, la realidad aumentada y otras herramientas puede ser mucho más entretenido. La evolución de las tendencias de lectura también, hoy me descargué un reporte del Reuters Institute que tiene tendencias, pero que no lo pude leer, perdón. Pero para saber cómo está leyendo la gente, cuánto tiempo, cómo le vamos a hacer para capturar nuevos lectores. La evolución de los objetivos y funciones de las bibliotecas
También la curaduría del acervo, por ahí también hay un punto que propone que tengamos acervos específicos para entender los objetivos de desarrollo sostenible. Y al final yo le propondría a la IFNA buscar la transformación de la misión y los objetivos de las mismas bibliotecas, adaptándolas más a este concepto que queremos lograr, la visibilización del papel estratégico de las bibliotecas para el acceso abierto a la información, así como trazar con claridad y visibilizar su relevancia en los sectores de cultura, comunicación, información, ciencias naturales, ciencias sociales y su vínculo con el sector de educación. Muchas gracias. Muchas gracias, en la siguiente exposición vamos a dar la palabra ahora a Yacari Pasquier Merino, es doctora en Ciencias Sociales por el Colegio de México. Su tesis doctoral obtuvo una mención honorífica por parte de la Asociación Mexicana de Estudios Rurales, tuvo una maestría también en Antropología por la Universidad de Bolonia, en Italia, y una licenciatura en Comunicación Social por la UNAM Xochimilco. Desde 2017 colabora en la Secretaría de Desarrollo Institucional de la UNAM, donde actualmente se desempeña como subdirectora de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad. Es docente del posgrado de Ciencias de la Sostenibilidad, donde imparte los cursos de Participación Social, Desarrollo y Sustentabilidad, Cultura Alimentaria, Salud y Sustentabilidad, Métodos Cualitativos y Análisis. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel C. Yo no sé lo que es el nivel C, pero supongo que está muy bien. Muy bien, pues no lo sabía. Enhorabuena por ese inicio. Y sus principales líneas de investigación son seguridad alimentaria, sistemas alimentarios sustentables y universidades sustentables, temas sobre los que cuenta con diversas publicaciones científicas. También se ha desempeñado como consultora de diversos organismos nacionales e internacionales, entre ellos la CONABIO, la FAO y la OSFAM. Adelante, os voy a pedir si en la medida de lo posible, en vez de ocupar 20 minutos, ocupar un poquito menos, porque si no, no vamos a tener tiempo para ninguna pregunta del público. Así que adelante. Gracias. Claro. Bueno, pues muchas gracias antes que nada por esta invitación. Yo debo de confesar que me siento un poco fuera de mi ámbito, digamos, de costumbre, trabajo, como bien se dijo en la presentación, que agradezco, más sobre temas de alimentación y sustentabilidad, y bueno, desempeñándome como subdirectora de la Coordinación de Sustentabilidad, me he forzado a meterme en otros temas, pero este sí fue cuando el doctor Saninger me propuso participar en este foro, sí le expresé mis dudas, y bueno, agradezco muchísimo la confianza. Nada más, es el de abajo. Entonces, bueno, yo quisiera comenzar por decir que el compromiso de las universidades con esto de la sustentabilidad, visto como un enfoque que empezó a cuestionar las trayectorias de desarrollo en las que se estaba basando el progreso, digamos, la civilización o el modelo de civilización que estábamos adoptando, lleva ya pues muchísimo tiempo, por lo menos desde los años 70 y desde el inicio. Hay algunos tratados jurídicos desde los años 40 por lo menos, pero desde los años 70 con la Declaración de Estocolmo se reconoce, si no tal vez el papel o la importancia tal cual de las bibliotecas en este nuevo proyecto global, digamos, sí la importancia y las potenciales aportaciones de las universidades. Entonces, no pretendo que se lean todas las pequeñas letras que incluyen en esa línea de tiempo, pero simplemente era como para decir, existen numerosos acuerdos internacionales que destacan el papel potencial de las universidades para la sustentabilidad, y muchos de ellos son instrumentos jurídicos vinculantes que el gobierno mexicano ha suscrito. Entonces partimos un poquito de la pregunta de decir, bueno, la UNAM es una institución pública, ¿no? Somos la Universidad de la Nación. ¿Qué estamos haciendo para, desde nuestras propias trincheras, contribuir a la consecución de los objetivos? Agenda 2030 sí, pero desde antes, y de alguna manera pensando en cuál podría ser el proyecto también después, ¿no? O sea, la Agenda 2030 plantea objetivos fundamentales, es un gran mecanismo de comunicación que busca crear consenso
en temas de gran interés y relevancia, como es la transversalidad, como bien se mencionaba antes, de las prioridades, el hecho de que no puede ser o pobreza o desarrollo o medio ambiente, sino que tienen que ser todos al mismo tiempo forzosamente, ¿no? Pero entonces es como para decirles dónde nos inscribimos. A lo largo de estos años, digamos que se ha destacado el potencial aporte de las universidades desde los 70, desde los 90, las universidades como instituciones empiezan a asumir acuerdos y como responsabilidades formalmente a partir de un tratado que se llama el Tratado de Talbach, que se firmó en el 92, me parece, en Tours, en Francia. Y desde entonces, bueno, hay muchas universidades, entre ellas la UNAM, que han suscrito este tratado y han surgido nuevos compromisos formales de las universidades. Hay muchísimas contribuciones que se pueden hacer desde las universidades. De alguna manera, yo diría, desgraciadamente en los últimos tiempos se ha tendido a pensar en la universidad sustentable como una universidad llena de paneles solares y tal vez un buen manejo de los residuos sólidos, un poquito más. Eso obviamente lo tenemos que hacer, es lo mínimo que podemos hacer como instituciones públicas, que además somos una comunidad privilegiada en términos de acceso a la información y debería también ser de sensibilización a este tipo de problemas, pero pues las contribuciones de las universidades y en términos de conocimiento van mucho más allá de esto. Entonces aquí traté de resaltar en los distintos acuerdos los que me parecían más acordes a este foro, ¿no? La formación de nuevas generaciones de ciudadanos, de todos, desde los chicos hasta los que estamos aquí, a los que trabajan como profesores, pero también como administrativos y como apoyo a otro tipo de labores, los que ya se fueron, ¿no? De ciudadanos en general. Y en este sentido agradecí mucho la presentación anterior en donde se hablaba de las bibliotecas como espacios públicos, que fue una experiencia muy linda que yo tuve estudiando fuera de México, en donde realmente no sabes qué hacer, te vas a la biblioteca. Y regresé con niños y no sabes qué hacer, te vas a la biblioteca. Y vas con un anciano y no sabes qué hacer y vas a la biblioteca, porque es un espacio de convivencia horizontal, accesible a todos, ¿no? No nada más a partir de los libros, que puede ser el icono, pero de muchísimos tipos como de lenguajes distintos, pero también de los nuevos gestores y de los tomadores de decisiones que estarán dentro de unos años decidiendo esas cosas que son fundamentales en el sector público y en el sector privado. Entonces, en la UNAM pues tenemos muchos de los tomadores de decisiones que están en puestos relevantes en este momento en el sector público y privado, tal vez en el privado un poquito menos, porque cada vez las universidades privadas toman más espacio, pero fueron formados en la UNAM. Entonces tenemos una gran responsabilidad y hemos hecho muchas cosas. Ahorita voy a ir como para allá, ¿no? La generación de conocimiento científico y una cosa muy importante, análisis crítico, ¿no? Porque también somos un ente público pero autónomo. Y esto es fundamental porque si bien con un gran trabajo atrás las Naciones Unidas definen una serie de indicadores y demás para darle seguimiento a los objetivos, a las metas de la Agenda 2030, también es importante que desde las universidades pensemos en cuáles son los alcances, cuáles son los límites de estos indicadores, de estas metas, para dónde vamos y qué va a pasar después. La Agenda 2030 es ahorita lo que está en boga, digamos, pero en 11 años tendremos que inventarnos que la Agenda 2050, 2070, ¿me explico? O sea, tenemos que como universidad tener un proyecto de mucho más alto o amplio alcance. La difusión de conocimiento riguroso, relevante para la toma de decisiones, esto es muy importante, sobre todo en un momento en donde mucha gente, o sea, este acceso a la información tiene como muchas caras, ¿no? Sí es cierto que hay un mayor acceso, mucho del acceso está restringido, pero también cómo nos garantizamos que las decisiones están siendo tomadas con base en la información más rigurosa y que está tomando al mismo tiempo aspectos relevantes que afectan a todos los sectores involucrados en estas decisiones. Quiere decir, la información más rigurosa no necesariamente es solamente
física o química o biológica, también tiene que tomar en cuenta los actores que están directamente involucrados y que pueden ser afectados por este tipo de decisiones, y por eso hablaremos un poquito más adelante 2 palabras sobre la propuesta de la transdisciplina, ¿no? Y bueno, por último, promover la sustentabilidad en contextos locales y nacionales, es decir, tenemos muchísimo que hacer dentro de nuestras instituciones, y la Agenda 2030 la podríamos aplicar ¿no? en cada una de las entidades y las dependencias de la UNAM, pero también en el plan que estamos construyendo desde la coordinación. Nos gusta mucho la idea que se propuso en algunos de los talleres que hicimos de planeación, que no sea un plan de sustentabilidad para la UNAM o de la UNAM, sino desde la UNAM. O sea, aquí estamos haciendo esto y qué proponemos para avanzar en otros contextos. Estos de manera muy breve son los compromisos que toman explícitamente las autoridades, las máximas autoridades de la UNAM, sobre los rectores de la UNAM, con el proyecto de la Universidad Sustentable, que es un proyecto global ahora. En 1992 suscribe el doctor Sarukan el Tratado de Evaluar, y recientemente el doctor Graue suscribe la Carta de Buenos Principios, digámoslo así, de la ISSN, que es una Asociación Internacional de Campos Sustentables. Ya me pasé. Aquí. Entonces, ¿qué empezamos a hacer desde la SDI para tratar de impulsar este proyecto? No estamos tratando de inventar el agua caliente para nada, hay muchísimo que se ha hecho. Entonces, una de las grandes potenciales de la UNAM, pero al mismo tiempo una cosa bien complicada, como muchos de ustedes lo saben, es que la universidad es enorme y además está compuesta por muchísimos actores distintos, y esto ha provocado que se hagan muchas cosas y que luego no sabemos qué está haciendo el vecino, que se replican incluso esfuerzos, ¿no? A mí, cuando vi segundo foro Agenda 2030, nosotros también en la coordinación tenemos un segundo foro Agenda 2030. ¿Cómo es que no nos habíamos comunicado, incluso cuando queremos saberlo, ¿no? Cuando andamos buscando unas iniciativas y las otras? Entonces, estuvimos un año con un equipo de investigadores en la SDI, pequeño equipo, ojalá hubiéramos sido más para abarcar más, todavía está el diagnóstico en proceso, buscando bases de datos, experiencias, reportes, todas las memorias, todo lo que pudimos, para ver cuáles habían sido las iniciativas en el ámbito de la sustentabilidad en los últimos 10 años. Y hay muchísimas cosas, pero en términos de acceso a la información, sí me gustaría mucho como decir que no es fácil tener información incluso sobre lo que se está haciendo en la misma UNAM, y hay veces porque las bases de datos o no se construyeron para ser compartidas, o no, por alguna razón es muy difícil que se compartan, ¿no? Esa es información que estamos generando con recursos públicos además, y que ojalá sirviera por lo menos para los proyectos que se gestionan dentro de la misma universidad, ¿no? Entonces, tener bases de datos accesibles sobre, por ejemplo, las tesis fue una muy buena sorpresa. Cuando buscamos la base de tesis y la recibimos, fueron de las que pudimos trabajar mejor, pero las publicaciones, algunas pues ya es muy difícil. Nos tuvimos que basar en una base externa, de hecho en WOS, pero bueno, lo que vemos en general es que en términos de investigación se ha hecho mucho, pero se puede hacer mucho más, ¿no? O sea, por eso decía, 5.586 tesis, está bien, ¿no? No es el 2%, bueno, tal vez podemos hacer algo mejor. Y así más o menos en todos los campos. También en la gestión de los espacios se ha hecho mucho, se ha habido muchísimas iniciativas, pero lo que vemos tratando de graficar, de cuantificar estas cosas, es que no hay una tendencia evidente, ¿no? Hay como ondas que van y vienen, y parecieran ser muchos de ellos iniciativas de personas interesadas en el tema, que fatigan a tener como permanencia, ¿no? A institucionalizarse. Hay un compromiso formal en el programa del doctor Graue, ¿no? que propuso en el 2015, que integra la sostenibilidad como uno de sus ejes transversales, y tiene dos objetivos en particular, ¿no? Diseño de políticas y, bueno, garantizar como el impacto de las gestiones. Me voy a ir un poquito más rápido, pero los primeros 2 años se trabajó mucho sobre otros, ¿no? De los tantos temas que tiene que trabajar la universidad. El tema de sustentabilidad se dejó, me atrevería a decir, un poco de lado, pero el año pasado, en noviembre, el 5 de noviembre, hace un año, se crea la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad. De hecho, empezamos a operar en los hechos a mediados de abril, entonces llevamos 6 meses.
estamos haciendo este diagnóstico del que les hablaba y estamos haciendo una serie de talleres y de trabajos como de consulta con estudiantes, con profesores, con distintas partes de la comunidad para pues cumplir con una de nuestras 13 funciones, que es proyectar un plan integral para la sustentabilidad desde la UNAM, como les decía. Hasta ahorita, como resumen, digamos, o como agrupando la información de estos talleres, hemos identificado 13 programas, estamos definiendo objetivos, metas, indicadores generales que no pretenden decirle qué hacer a nadie, sino simplemente decir, a partir de las discusiones, pareciera que la comunidad considera importante que deberíamos ir para acá, y dar acceso a información de otras estrategias en otras universidades para que cada entidad pues vaya proponiendo o adoptando las iniciativas que les interesen. Y bueno, de aquí quisiera nada más resaltar por su conexión con el programa del foro, el programa 1 y el 2 que se vinculan con educación y investigación e innovación, ¿no? La Agenda 2030 tiene varias menciones explícitas al acceso a la información. A mí me sorprendió, nunca lo he buscado explícitamente, me sorprendió que no hubiera una más contundente, sinceramente, pero creo que está el espíritu de la UNESCO finalmente. Son tantos los temas que es imposible plasmarlos todos de manera como clara. En el tema, por ejemplo, de alimentación, que es el que yo trabajo, también vemos esto un poco en la agenda. En el proyecto de Universidad Sustentable, desde el principio, en todas las discusiones, ha aparecido el acceso abierto, me falta, bueno, abierto, pero digamos, incrementar el acceso a la información y conocimiento de la sociedad sobre problemas socioambientales como una de las prioridades de estos programas, tanto de investigación como de docencia. Y bueno, esto como por varios motivos. Y para terminar, yo quisiera nada más decirles que es una cuestión que estamos empezando, invitarlos a las personas que están aquí presentes, que les interese el proyecto, que quisieran colaborar de alguna u otra manera diciéndonos, ¿no? en este esfuerzo para que contribuyan. Somos un equipo pequeño que está tratando de hilar, ¿no?, distintos equipos, desde los ingenieros que hacemos con el agua y los de movilidad, y en conocimiento y en investigación, etcétera, etcétera. Entonces, el foro me parece muy interesante como para presentarlo, porque creo que hay muchas aportaciones que se pueden hacer, y hasta ahorita los dos como enfoques teóricos metodológicos con los que estamos trabajando. Uno es pues, la transdisciplina, que es la base metodológica de las ciencias de la sostenibilidad, que es como la idea que tenemos que crear el conocimiento a partir de nuevas estrategias, ¿no? Nuevas estrategias que involucren no solo a los expertos que conocemos así como con mayúsculas, sino también a los expertos de vida, ¿no? O sea, a los actores directamente afectados por ciertas decisiones, a la gente del gobierno, a la gente de la empresa privada, a las asociaciones civiles. Es decir, tenemos que unir miradas y construir juntos los problemas y las respuestas. Es más o menos como grandes rasgos esta propuesta de la transdisciplina, que bueno, o sea, me podría matar por una definición tan apresurada, pero es a grandes términos. Y en términos de conocimiento, partimos de una visión del conocimiento como un bien común. Ya se me acabó el tiempo, pero un minuto sobre esto, partiendo desde una teoría que nace sobre todo a partir de la reflexión y el estudio de la gestión de recursos naturales, que se llevó desde los 70s, 80s y que encabezó la doctora Elinor Ostrom, que fue muy conocida cuando se sacó el Nobel de Economía hace unos años, pero que tenía un amplio trabajo antes, y que desde hace por lo menos 10 años esas reflexiones se están llevando al campo del conocimiento. Entonces, ¿qué implica que el conocimiento sea un bien común? Implica pensar como el conocimiento como un bien que es creado colectivamente y que entonces, si no lo usamos de manera colectiva, se deteriora, ¿no? Entonces, que en la medida en que no tenemos acceso a la información, y me refiero tanto a hacer la información, hablar de software, ¿no? Si no tenemos las herramientas para construir conocimientos, si no tenemos las herramientas o el dinero suficiente para publicar nuestro conocimiento, porque la revista de acceso abierto nos cobra la mitad o todo el salario completo para publicar un artículo o para leer este conocimiento, pues el conocimiento se va degradando de alguna manera, o no llega, su desarrollo no llega a su potencial.
Y bueno, esto obviamente la privatización lo obstaculiza de manera importante. Y un poco nada más cerrar con la pregunta de qué acciones podemos emprender como universidades, como Universidad de la UNAM y como universidades en términos de, por hecho que está presente aquí una red internacional, para resguardar la calidad en la generación del conocimiento, promover la construcción colectiva y transdisciplinaria, pero también asegurando su acceso. No tenemos que romper de alguna manera este círculo en donde como universidad pública, con recursos públicos, generamos investigación que tenemos que pagar para publicar y después tenemos que pagar para poder tener acceso y que los estudiantes tengan acceso a ello. Y un ejemplo como muy concreto de qué son los problemas prácticos que estamos enfrentando en la coordinación y que la gente de bibliotecas nos podrán ayudar mucho y es una solicitud, bueno, un punto que ha salido muchísimas veces en las encuestas, en los ejercicios que estamos llevando es ¿cómo terminamos con la cultura de la fotocopia? ¿No? O sea, ¿cómo hacemos que, me explico? O sea, tenemos muchos retos prácticos que resolver, además de estos grandísimos que tal vez son un poquito más complejos de atender. Gracias y disculpen por muy ilustradora esta presentación en el sentido de que ustedes tienen que conocerse más, conocerse internamente de lo que está ocurriendo en la UNAM. Esto pasa en todas partes. Ya veo que es un defecto común, ¿no? Que a veces lo que tenemos al lado no lo vemos y vamos a ver o vamos a beber de unas fuentes que están al otro lado del charco o viceversa. Y así es. Vamos a dar la palabra ahora a Luis Anglada. Luis es director de Ciencia Abierta del Consorcio de Servicios Universitarios de Cataluña, conocido por sus siglas CSUC, de España, y es director del área de Ciencia Abierta, después de ser el director del Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Cataluña en los años 1997 al 2013, unos cuantos años, y director del área de Bibliotecas de Información y Documentación del CSUC. Posteriormente fue director de las bibliotecas de la Universidad Politécnica de Cataluña y profesor de la Escuela de Biblioteconomía y Documentación de la Universidad de Barcelona. Es licenciado en Filosofía y diplomado en Biblioteconomía y Documentación en la misma escuela donde yo estudié. Él era el veterano señor porque era la antigua Escuela de Bibliotecarias y él sabe muy bien que fue uno de los primeros caballeros, o el primer caballero que estudió en la escuela. Primer señor, el primer caballero que era el segundo. Está bien, está muy bien. Anteriormente, como les digo, ha estado trabajando en el ámbito también de la biblioteconomía como profesor de la escuela y ha escrito un montón de artículos, 40 artículos o más, capítulos de libro, y también tiene un artículo que creo que es importante para este foro porque se titula así: ¿son las bibliotecas sostenibles en el mundo de la información libre, digital y en red? Ganó con eso el premio Simago EPI al mejor artículo publicado en la revista de Profesional de la Información, que como ustedes saben es una revista de España pero que está en el Citation Index, y es fundador y promotor del blog de BID. Andaban, Luis. Muchas gracias, Claudia, por tu presentación y a todos ustedes por estar aquí. Yo procuraré disculparme porque parte de este retraso, digamos, es problema nuestro y del tráfico en el que nos hemos encontrado inmersos viniendo. Ni que sea para compensar o para intentar ser conciso y breve. Pero en el marco de esta mesa redonda, yo les voy a contar algo sobre ciencia abierta, porque claro, algunos de ustedes no han estado esta mañana aquí, pero esta mañana Gloria contaba de forma más genérica la importancia de la Agenda 2030, y la ciencia abierta yo creo que es un poco una concreción en algún campo, y en algunos campos yo creo que tenemos que hacer así, es decir, concretar la agenda no solo a nivel de objetivos, sino en nuestro pequeño mundo de forma así un poco más reducida. Esto es lo que creo que hace Europa, quizá también con unas motivaciones que intentaré contar, creo que más pragmáticas, y
sobre todo para dirigirnos a dónde, pues a ver que otra vez en un marco distinto de problemas o de soluciones, que sería el de Open Science, que no es exactamente el mismo que el de la Agenda 2030, las bibliotecas tienen otra vez un papel importante, no fundamental, un papel ejecutor, de ayudador, un papel que es el que queda reflejado e intentaré contarles en las políticas europeas, en las políticas nacionales, en las políticas de asociaciones y finalmente en las asociaciones de bibliotecas o actuaciones de bibliotecas. ¿Qué nos está pasando? Le diría a todo el mundo, ¿qué nos está pasando con los retos de sostenibilidad o con planteamientos parecidos? A veces esto es un congreso que se va a hacer en Barcelona, o con este eslogan que incorpora la ciencia abierta, o fíjense, en este caso podría ser lo que la compañera ha estado hablando de la UNAM, pero en este caso es de la UCL, de una universidad inglesa, donde justamente también se plantea lo del desarrollo sostenible. Yo creo que a nivel social un poco lo que tenemos es la impresión de que el mundo está en nuestras manos. Hemos estado jugando con el mundo porque era un recurso inagotable y que en estos momentos un poco esta capacidad de explotar el mundo, de jugar con él, se ha hecho insostenible. Entonces, ¿la reacción cuál es? La reacción son diversas, no solo las que he mencionado, las que he ilustrado ahora, pero concretamente repito que es una respuesta parcial, no es la que absorbe todos los retos o la respuesta a los retos de sostenibilidad, pero es una concreta, y es lo que en Europa es lo que se llama ciencia abierta. En primer lugar, ¿qué sería la ciencia abierta? La ciencia abierta dice, la ciencia es lo mismo, este es el ciclo de la investigación, pero este ciclo de investigación, que este es otro dibujo del ciclo de investigación, se está rellenando de métodos. O sea, no es que las preguntas o las actividades, los intereses básicos del científico sean distintos, pero sí que lo que están siendo distinto son los métodos, los instrumentos con los que trabaja. Y esto, que ha pasado un poco siempre hemos tenido instrumentos distintos, pero está produciendo este cambio tecnológico en las herramientas, insisto, no en el motivo, en el ciclo central de la investigación, están produciendo un cambio de la forma sustancial de cómo se hace la ciencia. Este cambio sustancial es lo que llamamos la ciencia abierta, un conjunto de cambios. La ciencia abierta a veces hay quien dice, es una lata que acabamos de abrir, es el contenido de una lata, veremos a ver qué saldrá de este contexto. Es un paraguas que incluye muchas cosas. Hoy, esta mañana con una compañera discutía hasta qué punto en la formulación más estandarizada europea, por ejemplo, los Open Educational Resources no están incluidos en la ciencia abierta y en cambio pueden estar o lo estuvieron en otras formulaciones. Es un mosaico al que se pueden añadir piezas y ver cómo se relacionan de diferentes maneras. Y creo que es por tercera vez que sale la seta de Eva Méndez, en la que es una seta que ella misma dice que es biológicamente incorrecta porque tiene raíces, cosa que no es el caso. En todo caso, la ciencia abierta, yo creo que es importante es ver las motivaciones que tiene la Comisión Europea para hacerla y las motivaciones que tienen los investigadores para apoyarla. La ciencia abierta, básicamente lo que dice es que la ciencia que hemos hecho esta mañana, algún ponente con mucho acierto decía, hasta ahora la ciencia era cerrada. No es que fuera exactamente así, era cerrada no por voluntad del investigador, pero era cerrada porque en comparación con los medios que tenemos hoy, la difusión de la ciencia es muy pequeña. Hoy la ciencia permite que sea abierta, la ciencia abierta es una ciencia social y es colaborativa. Esto porque llega a incorporarse a un programa de la Unión Europea, un programa de un gobierno de una gran región. Porque la Unión Europea lo que reconoce es que estamos en un cambio de ciclo económico en el que el bienestar social y la solución a los retos de la sociedad se va a producir justamente si hay un cambio de la manera de trabajar. Solo solucionaremos los retos sociales, solo cambiaremos
y continuaremos con niveles elevados de bienestar si somos capaces de transformar esta ciencia que hasta ahora, insisto, por motivos tecnológicos ha sido cerrada, si la transformamos en una ciencia abierta, colaborativa y social, ¿no? Con mucho acierto, y antes tenía una imagen que lo representaba con mucho acierto. La Comunidad Europea lo que menciona es ciencia con la sociedad y para la sociedad, que tenga un retorno. Y esto finalmente tiene también un impacto, una colaboración en los científicos, porque consideran que la manera de hacer ciencia, esta manera distinta de hacer ciencia, es mejorar la ciencia porque la hace más rápida, la hace más efectiva y la hace más veraz y la hace reutilizable. Esto es lo que ha hecho, dices, bueno, pues esto, como hemos estado hablando de acceso abierto, podrías decir, ha sido el trabajo de unos militantes, ¿no? No quiero decir tú, ha sido el trabajo de los militantes. Trabajo de los militantes, pero no, cuando este trabajo de los militantes es asumido por organizaciones gubernamentales, dices, esto parece que va un poco en serio. Y les daré un repaso rápido, otra vez las diapositivas van a quedar en acceso abierto para ustedes y pueden repasar los enlaces. La ciencia abierta no es solo un movimiento de, si me permites, Gloria, de frikis, cambio de los militantes por los frikis, no, porque hemos tenido en nuestro ámbito a veces movimientos de frikis, es decir, de personas muy convencidas en una cosa pero que solo lo están ellos. En este caso, la ciencia abierta, el convencimiento, el motor y el convencimiento ha superado los propios militantes y insisto, está asumida a nivel gubernamental muy alto. No está a nivel europeo, porque en Europa se está construyendo lo que llaman el European Open Science Cloud, una infraestructura, una ecología, un sistema ecológico de infraestructura para la investigación. En Europa existe lo que llaman unas recomendaciones para la implementación de la Open Science. Digo todo esto porque estos son recomendaciones que luego a nivel nacional se implantan y tienen que ser cumplidas por los estados, donde hay una serie de categorías de actuaciones, y ahora no voy a insistir en ello, pero donde las bibliotecas tienen claramente su papel al lado de las agencias de financiación, los investigadores, las universidades, etc. Donde la Open Science, y a partir de esta presión europea, ha pasado a incorporarse en planes nacionales, a veces con categoría de ley, pero muchas veces con movimientos transversales que incluyen todos los organismos que hacen investigación en un país. Esto puede ser fácil en un país como Finlandia, que está citado aquí, pero también se está haciendo en países como Francia. Esto quiere decir que hay una implicación muy elevada en los gobiernos. Y esto lo pueden ver, en este caso sería la aplicación de uno de estos planes, en el caso holandés, donde hay una concreción de objetivos. Finalmente, a este nivel europeo, entidades como, ya no universidades que lo veremos luego, sino la Asociación Europea de Universidades, o la LERU, que es una organización, es una agrupación de universidades dentro de Europa, o la IERUM, que es lo mismo pero de otro tipo, o por ejemplo en el caso español la CRUE, que es la Conferencia de Rectores. En todos estos casos son entidades, asociaciones de universidades que han hecho pronunciamientos a favor de la ciencia abierta. ¿Esto nos afecta a las bibliotecas? Podríamos decir, pues la respuesta en principio es que sí. Y lo es porque la ciencia abierta se está viendo por parte del LIBER, que es una asociación mucho más pequeña que IFRA y con la facilidad de mantener objetivos, porque tiene un ámbito no solo territorial sino temático más pequeño. Es una asociación de bibliotecas de investigación, tiene un plan estratégico donde la ciencia abierta ocupa un papel central, y de alguna forma muy parecido, como yo creo, como IFRA lo está diciendo, pero en un ámbito en el caso de LIBER, en un ámbito, insisto, ya más restringido, sobre todo de tipo de bibliotecas universitarias. El gran mensaje es: la ciencia abierta está llena de oportunidades para las bibliotecas académicas. Es nuestra gran oportunidad, la oportunidad de contribuir al desarrollo de las finalidades, a la consecución de las finalidades de las entidades en las que estamos insertos,
las universidades en este caso persiguen. Esto, si lo consultan, yo creo que es un texto fácil de consultar y muy claro, en este caso y de forma también, insisto, parecida como la IFLA ha hecho para los grandes retos. Lo que ha hecho el LIBER es copiar de alguna forma los 7 pilares, los 7 grandes ámbitos estratégicos de actuación de la ciencia abierta. Decirles que en estos 7, luego lo veremos, no con detalle, pero veremos que las bibliotecas tienen todo su papel. De todas formas, decirles que en estos momentos, menos en Europa, la ciencia abierta básicamente se está concentrando en acceso abierto, en temas de advocacy, porque esto yo no lo haré más, Gloria, porque a partir de ahora escribiré militancia e información, y lo que sería gestión de datos de la investigación. El documento de IFLA, que lo tienen aquí, es en este sentido muy claro de entender y de utilizar, porque lo que hace es para cada uno de estos ámbitos decir, estas son los retos o las oportunidades y este sería el camino de actuación. Así, esto está creando movimientos de respuesta en las universidades. Aquí tienen 4 ejemplos. Uno es de la Universidad Carlos III. Esta mañana estaba con nosotros Miguel Ángel Marzal, que es de la Universidad Carlos III. En estos momentos, esta semana, es la semana de Open Access, se está desarrollando un micro-MOOC que coordina la Universidad Abierta de Cataluña, pero que se hace entre 12 o 14 universidades. Ahora mismo, aquí tienen 2 ejemplos, una universidad noruega y una universidad inglesa. No quiere decir que todas las instituciones europeas estén orientándose, pero sí que están empezando a hacerlo y estos son muestras significativas. De forma muy rápida, creo que dentro de mi tiempo, de los 2 minutos que me quedan, suelo comentarles que es posible hacer cosas de acceso abierto, de ciencia abierta. De forma muy rápida, desde mi punto de vista, yo represento una entidad que fomenta la cooperación entre bibliotecas universitarias. ¿Qué estamos haciendo? Lo primero, intentar crear un foro de gobernanza, que seguramente le diríamos un foro dentro de las universidades o del conjunto de universidades que trate estos problemas. En nuestro caso, a esto le llamamos una comisión de ciencia abierta, pero podría tener otro nombre. Yo creo que lo que es importante es observar que los grandes retos de sostenibilidad, la ciencia abierta, es una agenda que no es una agenda técnica, es una agenda política, y en este sentido tenemos que trasladar nuestras preocupaciones a nivel político, donde estos temas pueden crear dinámicas y hacer cambios. La segunda cosa que hemos hecho en principio es fomentar la transparencia de la información, creando un portal donde reflejamos la totalidad de la investigación que se produce entre las 12 universidades de Cataluña. Otra cosa posible, y lo digo porque lo hemos hecho, es hacer acciones de acceso abierto. En este tema sí no entraré porque, como algunos de mis compañeros han dicho en esta misma mesa, es un tema realmente espinoso y peludo por lo que está suponiendo de sangrante en el cuerpo de investigadores. Pero en todo caso, organizarse para contener precios, para tener alternativas, para crear repositorios, todo esto es útil. Y pueden, incluso de forma así, hemos empezado a trabajar con temas de gestión de datos de investigación, y con esto creo que además termino el tiempo. Las últimas transparencias, las que he pasado con mucha celeridad, es solo para significar que hacer cosas en el ámbito de la ciencia abierta es perfectamente posible, y además no solo es posible, sino es gratificante desde el punto de vista de la biblioteca, porque consigue crear una imagen nueva y un rol nuevo que es también para nosotros de utilidad. Muchas gracias. Vamos a dar la palabra ahora al señor Irving Calzada Testa, que es técnico profesional en trabajo social por el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos. Cuenta con un diplomado en tanatología por el Instituto Mexicano de Tanatología. Actualmente es estudiante del 9º semestre de la licenciatura de Economía por la Facultad de Estudios Superiores Aragón, y secretario general de uno de los modelos de Naciones Unidas más grandes e importantes del país, que representa la Universidad Nacional Autónoma de México.
Desde el 2015 hasta la fecha ha participado en más de 50 modelos internacionales de Naciones Unidas en los que se ha desempeñado como secretario general y secretario general adjunto, secretario académico en más de 7 ocasiones, secretario de extensión y vinculación universitaria en más de 5 ocasiones y secretario de logística. Ha sido galardonado en más de 15 ocasiones a través de premios, distinciones y menciones honoríficas en liderazgo, a la negociación, a la mejor oratoria y a la mejor postura. Me gustaría ver todo eso en esta presentación, de verdad que sí. Durante los últimos años se ha destacado por su participación dentro de los diferentes foros juveniles orientados a la promoción y difusión de la Agenda 2030 y a sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Por lo tanto, es importante recibir al hoy en día embajador de México ante la delegación latinoamericana integrada por una red de jóvenes universitarios de más de 12 países de la región. Asimismo, es coeditor del libro El fenómeno de los modelos de las Naciones Unidas en Latinoamérica y organizador del Congreso Internacional sobre los modelos de las Naciones Unidas, próximo a celebrarse en la Ciudad de México, Dios mediante, Guerrero, en Puebla y Monterrey. Adelante, Irving. Tienes la palabra. Hola, muy buenas tardes a todos y a todas los aquí presentes. Antes de dar inicio a mi disertación, me gustaría extenderle un agradecimiento a la doctora Elsa Ramírez por la invitación que me brindó. Ella es directora general de la Dirección General de Bibliotecas de esta magna universidad. Asimismo, al comité organizador de la 17ª Conferencia Internacional sobre Bibliotecas Universitarias, en especial a la maestra Julieta Margarín Ochoa. Muchas gracias. A mis homólogos con quienes comparto esta mesa y al público en general, por supuesto. Me siento muy feliz y contento de estar aquí el día de hoy con ustedes, en mi casa, con compañeros y universitarios y sin duda profesionales que han egresado de esta universidad tan importante. Y bueno, me gustaría iniciar con dos interrogantes que son muy importantes y que me han surgido a lo largo de los últimos años. ¿Qué pasaría si en el mundo no existieran las bibliotecas? ¿Qué pasaría si un día, de repente, todos los libros del mundo desaparecieran? ¿Se han preguntado en alguna ocasión esas interrogantes o les ha pasado por la mente en algún momento? Realmente me ha pasado en los últimos meses debido a los estudios en los que me he concentrado dentro de los modelos de Naciones Unidas. Y bueno, las respuestas son alarmantes y sin duda hoy en día son una realidad varios de esos puntos, ¿no? Como algunas respuestas a estas interrogantes, yo he establecido que sin duda habría un retroceso histórico, ¿no? Una desigualdad en las oportunidades del conocimiento, el acceso a la información sería privada, no habría promoción cultural ni del conocimiento, la desprotección social sería una realidad, no existiría la transparencia, existiría un caos informacional, la propiedad intelectual y los derechos de creación quedarían mermados. Y si se dan cuenta, estas respuestas son hoy en día un hecho, siguen pasando en la actualidad. Hay gente que no tiene acceso a la información todavía en comunidades donde ni siquiera tienen acceso a un libro tan solo, ¿no? Entonces es lamentable y es algo que se vive todos los días. Incluso durante las últimas noticias, me imagino que lo han escuchado, muchas bibliotecas han cerrado por diferentes factores y cada vez más se está perdiendo el acceso a esta célula principal de toda sociedad, que es una biblioteca. En primera, por la falta de usuarios, en donde me permitiré a través de, perdón por no mostrarles una presentación, unos gráficos por el censo del 2000 al 2015 de la Dirección General de Bibliotecas, en donde las consultas promedio registradas en una biblioteca pública de México han ido disminuyendo conforme al paso del tiempo, ¿no? En el año 2000 teníamos 80.7 millones de consultas al año en una biblioteca pública, cuando hoy a la fecha son 31.4 millones los que consultan o se acercan a una biblioteca. Y esto se da evidentemente por un proceso de transformación tecnológico en donde las herramientas tecnológicas nos han arrebasado, sí, pero ¿con base en qué, no? Yo como estudiante y como joven actual he visto, y bueno, a lo largo de estos últimos años me he desempeñado como secretario académico en diferentes proyectos del Congreso de la Unión, del Senado de la República, de algunos otros proyectos grandes,
en donde tengo compañeros que realmente no consultan fuentes fidedignas, no se acercan a la lectura, no saben citar hasta la fecha en diferentes formatos, tienen faltas de ortografía que son muy graves, ¿no? Y me preocupa porque es la realidad que como jóvenes enfrentamos. Y es alarmante ante ese hecho. Y vemos que conforme pasa el tiempo, las consultas promedio o la visita hacia una biblioteca van disminuyendo. Y es una realidad del por qué las bibliotecas hoy en día están desapareciendo o están cerrando. Otro es la falta de recursos, que sin duda lo hemos visto a lo largo del tiempo. El ejemplo más claro puede ser con Estados Unidos, que en el mes de mayo hubo una disminución de 11,000 millones de dólares, ¿no? Se hizo una protesta mundial que fue muy sonada por Jessica Parker, una de las artistas más conocidas de ese país. Argentina, no nos vamos tan lejos, al cono sur, en donde estos países por diferentes problemáticas, incluso crisis sociales, políticas, económicas, como ya se había mencionado anteriormente, han afectado que los recursos lleguen como anteriormente se distribuían por partidas presupuestales a estas instituciones y que hoy en día pues operen con normalidad. Algo que mencionaba la representante de UNESCO que es muy cierto, ¿cuáles son las características de la infraestructura que hoy en día tienen nuestras bibliotecas? ¿Cuántas de ellas cuentan con acceso a internet o con la infraestructura suficiente que también mencionaba el secretario general de IFLA? Y que realmente pues sí, nuestras bibliotecas no cumplen con toda esta infraestructura que deberían de tener, ¿no? Como parte del acceso a la información y como parte de uno de los pilares más importantes hacia el desarrollo sostenible. Y bueno, sin duda yo les puedo compartir que al menos la biblioteca central de esta máxima casa de estudios es increíble. A mí me encanta estar todos los días ahí, investigando, leyendo, y en conjunto de la Facultad de Economía, que es en donde estoy ahorita realizando también una especialización en desarrollo urbano, y sin duda creo que como jóvenes ese es lo importante para alcanzar el desarrollo sostenible con base en la Agenda 2030, que hoy en día es una realidad como ya lo explicaron. Y nada más como parte de una coyuntura me gustaría explicar que bien, esta agenda pues nace en 2015, viene a sustituir a la agenda del milenio, ¿no? Los 8 objetivos del milenio, que sin duda pues sí fue lamentablemente un fracaso para Naciones Unidas, no contemplaban a varios países en vías de desarrollo, evidentemente no logra concretar todas sus metas, y llegado el 2015 evidentemente los resultados pues no fueron satisfactorios. Ante ello se reúne la Asamblea General en 2015, y como anécdota, ahorita de forma breve les voy a platicar un poquito más sobre MONUNAM, el modelo en donde este año yo lo coordino. Pues en 2015 se reúne la Asamblea General, plantean esta nueva visión en conjunto de sus más de 190 miembros y lanzan esta iniciativa global, que es la Agenda 2030, integrada por 17 objetivos, 169 metas y más de 200 indicadores que miden realmente el alcance y el compromiso que los estados tienen o que deben alcanzar año con año a través de sus metas a corto plazo, ¿no? Entonces, ante ello, pues yo les comento, ¿quién de aquí me puede decir si conoce o ha escuchado sobre un modelo de Naciones Unidas? ¿Alguien ha tenido la oportunidad de tener el acercamiento, de escuchar qué es un modelo de Naciones Unidas? ¿No? ¿Nadie? Bueno, nosotros somos un conjunto de jóvenes que representamos y simulamos los diferentes foros de esta organización a nivel internacional. Ha tenido un impacto muy grande porque de manera simulada llevamos a cabo los trabajos que en la vida real hace esta organización. Hemos simulado, y este año vamos a simular el Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible, que es el pilar y el órgano fundamental para la Agenda de Naciones, para la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, en donde la IFLA, a través de su secretario general, ha representado en muchas ocasiones y ha sido el portavoz de los bibliotecarios y de las bibliotecas de manera internacional, ¿no? Por tomar en cuenta también la resolución de Santiago, firmada en 2018 en Santiago de Chile, en donde por primera vez se tomaba en cuenta las bibliotecas de la región para unirse a través de diferentes herramientas o programas que incentivaran a las bibliotecas, evidentemente, y que éstas alcanzaran el desarrollo sostenible. ¿Por qué las bibliotecas son importantes para alcanzar o promover la Agenda 2030? Porque yo lo considero que si bien una biblioteca es la institución más capaz y la única en alcanzar el desarrollo sostenible,
porque hasta la fecha, justamente lo han mencionado mis homólogos, los compromisos y los retos que enfrenta Naciones Unidas son muy grandes y el tiempo avanza y queda muy poco tiempo. Y en verdad esperemos que en conjunto como sociedad logremos alcanzar estas metas tan solo en el corto, en el mediano y en el largo plazo, que es hasta el 2030. ¿No? Aún nos quedan 11 años y pues hay que trabajar para alcanzar esas metas en conjunto. Yo sí considero que realmente es una cooperación triangular, en el sentido de que debe actuar la sociedad civil, la empresa privada y el Estado, ¿no? Evidentemente este desarrollo no se alcanza cuando la iniciativa privada o las grandes empresas pues no contribuyen, porque es la realidad que enfrentamos lamentablemente. A la sociedad civil se nos dice y se nos inculca que debemos ser cuidadosos con el medio ambiente, ¿no? con tan solo desde nuestro propio hogar. Pero ¿qué pasa con las grandes industrias que realmente contaminan y que desplazan a otros en territorios que no les pertenecen? Entonces creo que sí se necesita de bastante tiempo, de una cooperación realmente que impacte para lograr y alcanzar este desarrollo sostenible. Y bueno, les puedo platicar que en MONUNAM, y también invitarlos, si tienen hijos, me gustaría mucho que los inviten a los modelos de Naciones Unidas, que conozcan. En internet pueden encontrar un sinfín de información sobre los modelos de Naciones Unidas. Afortunadamente México es uno de los países, después de República Dominicana, con más de estos tipos de eventos, en donde se incentiva a los jóvenes desde el nivel superior hasta el nivel básico a participar en estos foros y mejorar su oratoria, su negociación, redacción incluso, ¿no? Son herramientas que sin duda te sirven para la vida diaria. Entonces, si tienen hijos, yo sí les invitaría a que los inviten y les inculquen estas herramientas, se acerquen al internet. Hay muchísimos, como les mencioné, México es uno de los países que más modelos tiene. Les puedo decir que cada semana se simula un modelo de Naciones Unidas, al menos aquí en la Ciudad de México. Está el del Congreso de la Unión, Congresmon, está el de nuestra universidad que está próximo a celebrarse, va a ser del 15 al 17 de noviembre en el Palacio de Medicina, gracias a esta universidad, y nos van a acompañar más de 600 jóvenes. Integro una red de la Delegación Latinoamericana en donde trabajamos justamente en pro de la Agenda 2030, en llevar a las comunidades que no tienen acceso a la información y difundir estas iniciativas para que también se sumen a alcanzar estos retos, ¿no? Por último, como estudiante me gustaría compartirles también otro de los logros que una compañera nuestra, Adriana Cupici, estudiante de la licenciatura en Pedagogía por la FES Zacatlán, no sé si escucharon su noticia, fue una noticia nacional, creó un proyecto de una biblioteca que llevó a su comunidad, la comunidad Mixe en Oaxaca, y pues ha sido todo un éxito. Esto inició a través de una publicación en Facebook, en donde invitaba a sumarse a la donación de libros a sus compañeros y conocidos, y pedía 500 libros, era su meta inicial. Ahorita ya son más de 6.000 libros los que integran esta biblioteca, y está próxima a lanzar otra en otra comunidad cercana a Oaxaca. Entonces, por consideraciones finales, yo les comparto que se sumen a trabajar por la Agenda 2030, se acerquen a las bibliotecas, son espacios que sin duda son básicos para cumplir y lograr los 17 objetivos de la Agenda 2030, porque es donde tenemos el acceso a la información más próximo, en todos los objetivos, desde hambre cero hasta el 16, que es uno de los más importantes para la agenda porque habla de un acceso a la información a través de su meta número 10, hasta el 17, que es la alianza justamente de estos tres sectores para lograr la agenda. Finalmente, me gustaría que los gobiernos incluyan a las bibliotecas dentro de sus planes nacionales de desarrollo, porque es vital, y pues crear conciencia en objetivos de desarrollo sostenibles a través de las bibliotecas. Muchas gracias. Creo que ha quedado súper demostrado todas tus habilidades y todos los premios que has tenido. De verdad que sí, además hemos aprendido mucho de una forma muy sintética. Muchas gracias, Irving. Bueno, vamos a finalizar la palestra con nuestra querida anfitriona, la doctora Elsa Margarita Ramírez. Yo te voy a pedir un favor, que me regales mejor el tiempo del currículum para mi presentación. Claro que sí, por supuesto que sí, todo tuyo. Adelante.
Bueno, yo les voy a platicar de un proyecto que está en gestación y que está desarrollando la Dirección General de Bibliotecas, esa es una parte, y hay otro que estamos haciendo, la Dirección General de Bibliotecas, con la AMBAC, con la Asociación Mexicana de Bibliotecarios. Bueno, como ustedes saben, la Agenda 2030 tiene una nueva visión en el sentido del equilibrio entre la sociedad, el desarrollo social, económico y el ecológico, y como ya lo decíamos, sin dañar, sin poner en peligro a las generaciones futuras. Y esto también nos lleva a un cambio como ser humano, de un cambio de pensamiento, de sentimiento, de sentir y de hacer. Y me acordé, viendo todo esto, y después lo revisé, un documento que presentó Edgar Faure en 1973 que habla de aprender a ser. Y ya hablaba de muchas de estas cosas, de aprender a ser un ser responsable de sí mismo, de los demás y del planeta, pero además un ser ético. Entonces ese documento fue un antecedente a todos estos temas que hoy están en la agenda, que como sabemos ya se ha dicho, son los 17 objetivos. Esos objetivos están conformados, pues están en todo el mundo, a través de 27 redes nacionales que se están formando y regionales. Hay 12 redes temáticas ya registradas. México, precisamente el 17 de marzo de 2019, se suma la Universidad Nacional Autónoma de México, nuestra UNAM, y el Instituto Tecnológico Autónomo de Monterrey, son los coordinadores de esta red de soluciones para el desarrollo sostenible de México. Lo que se busca es movilizar precisamente a todos los sectores hacia el cumplimiento de este desarrollo. Ese día el rector nos dijo unas palabras que me gustaría mencionarlas, pero ustedes las pueden ver ahí. Se busca transitar hacia un modelo de desarrollo que erradique los efectos devastadores de la sobreexplotación de recursos naturales, que propicie sociedades con equidad social, sin pobreza y con acceso a una nutrición adecuada, a una educación de calidad, a servicios universales de salud y empleos dignos. Creo que ahí se sintetiza mucho de los temas de la agenda y de los objetivos y de sus metas. Esta red, como decíamos, la coordina estas dos instituciones, ya se han ido sumando algunas más, el gobierno también está involucrado en esta red. Me voy rapidísimo para poder dar todo lo que hemos descubierto. ¿Qué aportan las universidades? Bueno, se ha dicho ya muchísimo, información, pero también impulsan innovación, desarrollo, bienestar social, económico, ecológico. Tienen un papel fundamental, un compromiso, una responsabilidad con la Agenda 2030. Las bibliotecas, como también IFLA lo ha mencionado, y creo que fue uno de los puntos que le permitieron integrarse a la red. Yo creo que fue esta parte de que las bibliotecas constituyen una parte esencial de las escuelas, universidades e institutos de cada país. Las bibliotecas pues son garantes del acceso a la información para la investigación, la innovación, la educación, el desarrollo en general de las sociedades y la cultura. También la IFLA nos ha definido ciertos puntos que son acciones más que nada, que son fundamentales y que van del acceso a la información, como ya se dijo, promover las alfabetizaciones de todo tipo, incluyendo la alfabetización y las habilidades digitales, informativas, mediáticas y las que estén por venir, porque como hemos visto hoy, están surgiendo una cantidad de alfabetizaciones nuevas simplemente con la realidad virtual. Es otra forma también de leer. Superar las dificultades en el acceso a la información y ayudar al gobierno, la sociedad civil y la empresa a comprender mejor las necesidades locales en materia de información. Aquí ya de alguna manera hemos estado abordando esto, de que muchas veces no se entiende las necesidades de la información de los diferentes sectores de la sociedad. Lo acaban de decir, ¿no? Con esto de que pues, cierran bibliotecas y nos vamos al Starbucks, pero hay gente que no tiene para un libro. Entonces esto también nosotros tenemos que hacerle llegar esto a
a todo tipo de gobiernos e instituciones, en fin. Implantar una red de sitios de suministro de programas y servicios gubernamentales, también ahí es otro apoyo que podríamos nosotros colaborar. Preservar desde luego y propiciar el acceso a la cultura y patrimonio del mundo, eso es fundamental. O sea, esa es una de las funciones que tenemos que seguir cumpliendo, porque como ya se dijo, ¿qué pasaría si no hubiera libros? Si vieron la película, cuando el destino nos alcance, era devastador, ¿no? Ver 3 libros, que era lo que quedaba en el planeta, y la gente pues muriéndose de todo. Promover la inclusión digital a través del acceso a las TIC, eso es otra de las cosas que ya no solo la información como compromiso de las bibliotecas, sino ahora también toda la tecnología que para el acceso a la información, acceso y uso. Actuar como el centro de la comunidad académica y de investigación. O sea, precisamente somos centros donde la información permite descubrir, innovar, generar conocimientos, aprender a aprender. Y como vemos, la IFLA ahí ubicó lo que es la parte de la función de la biblioteca, el acceso a la información, en todos los objetivos, en todos. No hay uno que se escape de nosotros. Estamos ahí en todos, o podemos estar en todos. Pero, ¿qué hace nuestra universidad para el desarrollo sostenible? Yo creo que a veces no sabemos todo lo que hace, y lo hace todo, en todos está. Nos dimos a la tarea de iniciar un proyecto que, como les digo, está en mera gestación. Es un proyecto colaborativo. Pretendemos que todas las bibliotecas, las 133 bibliotecas que ahorita conforman nuestro sistema bibliotecario, participen. Son necesarias y queremos que ellas también se sientan lo importante que pueden ser para difundir lo que está haciendo la universidad por el desarrollo sostenible. Estamos, primero que nada, pensando en desarrollar un micrositio de difusión y acceso a la información para que las bibliotecas difundan precisamente lo que hacen sus entidades en cuanto a proyectos de investigación, actividades de docencia, difusión, el acceso a sus publicaciones y otros recursos que se generan ahí y que están relacionados, o esos proyectos precisamente, con los temas de la agenda. Es una contribución del CIVIUNAM, es decir, del Sistema Bibliotecario de la Información, a este acceso a la información en los temas. Voy a empezar con mi instituto, me van a perdonar, pero lo pongo primero, en donde identificamos una serie de proyectos que están relacionados. Bueno, hay líneas de investigación, obviamente, hay varias líneas, pero hay una serie de proyectos de investigación que podríamos ya estar muy vinculados en los temas. Ahí lo pueden ustedes ver. No se los leo para no gastarme mi tiempo, pero ustedes los pueden leer aquí. De todos los proyectos, estos son nada más algunos que empezamos aportan a la Agenda 2030. Aquí los podemos ver más claramente, y además ligados a la producción bibliográfica en acceso libre. Todos nuestros productos son digitales. Ahí está una cantidad de temas, la sustentabilidad del repertorio institucional mediante la arquitectura organizacional, y nada más les digo algunos: calidad y confiabilidad de la información digital, fuentes, sitios web, desarrollo articulado de las capacidades de lectura, la información como elemento de identidad y cohesión, sostenibilidad social de la información, determinación de bases para el diseño y creación de archivos sonoros, uso de la información para adultos mayores, multiculturalismo e infodiversidad, en fin. Yo creo que todos los temas, o bueno, muchos, pueden contribuir a la agenda. Y vemos también que tienen otros proyectos, como son repositorios, que eso va a facilitar el acceso a la información, cantidad de artículos, de capítulos, de libros. Aparte de esto, la mayoría de los investigadores dan docencia o ofrecen cursos. Hay eventos también en donde se está tratando temas que pueden ser también vinculados, o más bien son vinculados a la Agenda 2030, y como decíamos, pues tienen todas las publicaciones electrónicas. Tenemos nuestro repositorio, que aquí está su coordinador, el doctor Felipe Martínez, que es el repositorio de nuestro instituto, en donde están todos los productos de la investigación, el acceso libre.
También tenemos un proyecto que estamos ya por lanzar, ya en unos días lo vamos a poner al público. Es un proyecto interinstitucional, una cartografía de lectura y escritura y alfabetización informacional de todo lo que están haciendo las bibliotecas universitarias y otras entidades, pero fundamentalmente donde participan las bibliotecas. Hay programas de lectura tanto al interior, a la comunidad, como a los sectores, diversos sectores de la sociedad. Por ejemplo, un caso es alumnos que van a leer a la cárcel de mujeres. Es otra contribución a mejorar la sociedad. Después tenemos también el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad de la Educación. Ahí también podemos ver todas las líneas que tienen vinculadas, las podemos ir ya vinculando a la Agenda 2030, Mujeres y Ciencia, Universidad en la época moderna, Educación Superior e Inclusión, Universidad Pública y Privada, Patrones de Inserción Laboral. En fin, hay cantidad de proyectos de investigación que podemos ver ya vinculados. Tienen varios recursos de información, repositorios, libros electrónicos. Ahí está el acceso abierto a la información, cursos y eventos también que tienen para promover temas que, aunque no está dicho como agenda, pero son de la agenda. El Centro de Investigaciones sobre género, no se diga, tiene cantidad de proyectos de investigación precisamente relacionados con la equidad de género, productos también ya publicados en formato electrónico, eventos y cursos que también ofrecen sobre el tema para... esto va mucho de los cursos que ofrecen nuestros institutos, facultades y otras entidades, van mucho con el tema del aprendizaje a lo largo de la vida que también impulsa la UNESCO. No acabamos de aprender nunca. Entonces la universidad ofrece una cantidad una variedad de cursos y de eventos precisamente para seguir aprendiendo a lo largo de la vida y actualizándonos. Antropológicas, el Instituto de Investigaciones Antropológicas también tiene líneas de investigación, Agua Azul y Mezclilla, Domesticando la Biodiversidad. Entonces, como vemos, tenemos una cantidad de proyectos en todos. Hoy estamos trabajando con los institutos, pero también vamos a ir con las facultades y con otras entidades y dependencias de la UNAM para ir identificando precisamente los temas que son propios de la agenda. Aquí vemos jurídicas, derecho energético, está también el tema socioambiental, el género también, el Instituto de Ecología, bueno, no se diga, por su nombre nos podemos dar cuenta que está trabajando sobre aspectos de sustentabilidad, biodiversidad. Lo mismo, tiene cantidad de información en línea, acceso abierto. El Instituto de Energía Renovable, también por su nombre podemos imaginar todos los proyectos que tienen que ver con los objetivos que son parte precisamente de ecológicos. El de Geografía Ambiental también tiene varias cosas. Aquí también, ahorita nada más seleccionamos unos cuantos para mostrarles a ustedes lo que tenemos. Ahora, la Dirección General de Bibliotecas, ¿qué está haciendo? Por lo pronto ahorita va a lanzar también una base de datos Imaguna, está rescatando el patrimonio fotográfico que tienen las bibliotecas y en donde la verdad hay una parte cultural que estaba un poco perdida, incluso muestra información y elementos pues que ya son intangibles, ya no existen, pero están en las fotografías y van a ser un elemento para difundir, para informarnos, para rescatar toda esta memoria cultural. Tenemos también la preservación y acceso a la cultura y a la información, bases de datos de América Latina, de artículos académicos en acceso totalmente abierto. Cielo México también se desarrolla en la Dirección General de Bibliotecas, como ustedes saben, es una base de datos de artículos académicos de América Latina, España y África también. Tenemos la biblioteca digital, se habló mucho de acercar a la comunidad, que la biblioteca vaya a la comunidad. Ya tenemos una aplicación móvil que permite que la biblioteca esté en los bolsillos de todos los usuarios. Aparte también estamos contribuyendo en el repositorio institucional de los productos de la UNAM. Nosotros estamos contribuyendo con las tesis de acceso abierto. Los temas son diversos, tenemos 400,000 ya tesis ahí.
más aparte otros productos. Ya llevamos ahí en el repositorio en total entre todos, Biblioteca Nacional, en fin, y otros, más de 1 millón de recursos. Y eso estamos empezando, tenemos también otros proyectos como impartición de talleres presenciales y a distancia en habilidades informativas. También estamos contribuyendo a esta parte de la formación de los nuevos ciudadanos, de los jóvenes, para que puedan acceder, usar, saber usar la información, pero sobre todo que sepan todo lo que hay de información y no nada más consideren que Google o la bibliografía del maestro es lo único, sino que hay un universo de información, y ahí cumplimos con este objetivo de vincular a la comunidad de muchas maneras. No nada más es el acceso tecnológico, sino también a través de la formación. Y otro proyecto que también tenemos, que también aquí están sus líderes, tenemos el de la capacitación en realidad virtual para el personal administrativo. Se está también trabajando en colaborativo con las áreas de cómputo de la UNAM y de personal, de desarrollo de personal. También es otra contribución que estamos haciendo ya, utilizando las nuevas tecnologías. Y otro proyecto que tenemos es el Club de Lectura ODS México, Leer Sostiene, le denominamos así. Se suma precisamente al Club de Lectura de las Naciones Unidas. Lo que nosotros tenemos es crear también un sitio en donde estemos recopilando la bibliografía o libros y otros temas de también cine sobre los temas de desarrollo sostenible, sobre libros infantiles, pero también vamos a incorporar para jóvenes y adultos. Ahorita ya tenemos de niños, ya estamos generando una cantidad de libros, ahí están, Cuando se acaba el mar, Me como el planeta, en fin, varios cuentos que están ahí ya en el sitio. Estamos también trabajando con un proyecto de fotocívicas que se llama LEA, que es el pago de multas de tránsito con diversas actividades. La gente puede ir a despegar chicles, a formar gente al metro, pero nosotros les propusimos talleres de lectura e ir a leer en lugares como bibliotecas, hospitales, escuelas, en fin. Y ya tenemos ahorita, desde septiembre, pues ya tenemos más de 30 personas que han ido, y estamos trabajando precisamente con los objetivos, con los libros que tienen que ver con objetivos. Estamos trabajando con libro infantil, y la verdad, yo estoy maravillada del impacto que ha tenido este taller. Y aquí está también una de nuestras promotoras, Leti, por favor. Que te conozcan, y otra chica también, Lisbeth Nájera, están haciendo este trabajo de enseñarle a leer a los adultos que van ahí a pagar sus multas. Y la verdad salen tan motivados que dicen: yo voy a empezar a ir a leer al asilo, voy a ir a la escuela a leer a la escuela de mis alumnos, le voy a leer a mis nietos. En fin, todos han salido con estos comentarios. Una persona de teatro y otro de cine: yo me sumo, yo a donde vayan, por favor llámenme. Ha tenido mucho éxito, pero además, ligado con los objetivos, les está causando también una gran sorpresa cómo un libro infantil te puede llevar a reflexionar tanto sobre el planeta, pero sobre todo cómo te puede enseñar. Y también ya lo hicimos en el Jueves de la Ciencia con adultos, fue impresionante. Además, uno de los cuentos lo leyó una niñita que empieza a leer, porque ella dijo: yo leo, y había adultos que casi lloraban, y después escribieron algunos pensamientos. La verdad fue maravillosa esa experiencia de cómo, de veras, yo decía, cómo un cuento infantil puede transformar a un adulto y hacerlo reflexionar tanto, y hacerlo conversar sobre el tema. Incluso ha sido hasta terapéutico, porque han ido gente de otros países que nos dice cómo como migrante se sintió, y ha sido una experiencia de veras interesantísima. Yo los invito a que no nos limitemos, porque muchas veces decimos: ¿cómo yo voy a tomar un taller de literatura infantil? ¿O cómo voy a promover? ¿O cómo voy a leer libros infantiles? Sí, esa es parte de nuestras funciones, y muchas bibliotecas universitarias, muchos bibliotecarios de universidades lo están haciendo afuera de sus comunidades y adentro. Entonces, yo creo que también es un compromiso con la sociedad y con formar a las nuevas generaciones. Yo creo que ahí está también un papel de nuestras bibliotecas, no nada más hacia adentro de la universidad, sino hacia adentro. Y además queremos que nuestras bibliotecas sean
¿cómo decías? Exhalar todo lo que están haciendo nuestros institutos, facultades y escuelas, que lo exhalen, que lo muestren, todo lo que estamos haciendo en agenda, pero sobre todo lo que estamos ofreciendo en información. Muchas gracias. Muchas gracias, Elsa. Yo tengo una sugerencia para el foro del año que viene, para la tercera edición, y es que tú abras, de verdad, con tu conferencia magistral. No conozco ninguna biblioteca universitaria tan sensibilizada con los temas de los ODS y los desarrollos sostenibles. Y yo te voy a brindar un aplauso ahora mismo. Creo que el año que viene, el año próximo, deberíais de verdad pedirle a Elsa que abriera en esa conferencia que el año pasado tuve la oportunidad de hacerla yo y que este año la ha hecho el señor Leiner, que el año que viene la hagas tú, porque creo que vas a enfocar una cosa que decía claramente Luis, y es hacer las cosas como más simplificadas para que se vea el impacto, ¿no? Porque, claro, son grandes titulares los que hemos recogido, algunos los voy a leer muy escuetamente, pero yo creo que lo más importante es que hagamos la agenda nuestra y que realmente pensemos que nosotros podemos contribuir a ella, sensibilizando, pero también actuando, ¿no?, en consecuencia a pequeña escala, pero si sumamos las pequeñas escalas, al final vamos a conseguir el desarrollo sostenible. Habéis dicho cosas muy interesantes, habéis dicho algo que es importante que se diga y se diga en México, que es la difícil de la conectividad de las bibliotecas. Eso es importante y tiene que salir más, porque para alcanzar el acceso a la información tenemos que tener conectividad y esto no lo tenemos, por lo tanto eso es algo muy importante. Luego habéis hablado de que el objetivo cuarto, educación de calidad, claro, repercute muchísimo en todo lo que estamos haciendo desde las bibliotecas, desde la universidad. Yo creo que ha sido unánime que el 16.10, que es el del acceso a la información, es para nosotros el que más repercute y el que más refleja nuestro impacto en el trabajo que estamos haciendo. Por lo tanto, deberíamos elevar más, dijéramos, el detalle de ese target y de ese indicador, porque aún lo tenemos muy enfocado a todo lo que es información de lo público, la transparencia, todo esto. O sea, tendríamos que darle ahí yo diría un remate más propio desde el punto de vista de las bibliotecas. Luego habéis dicho muy claramente que las bibliotecas son recursos para apoyar las políticas de la información. Es así. Y decíais también que en nuestra visión y en nuestra misión, desde nuestra estrategia de la biblioteca, tendríamos que poner más énfasis a estos temas. Yo creo que ya ahora en la nueva estrategia está más claro, pero quizás tendremos que revisarlo. Además, habéis dicho algo muy interesante, como la formación de las nuevas generaciones de ciudadanos. Sí, más críticos, ya lo creo que sí. Luego, que es un espacio de convivencia horizontal, evidentemente, de que promover la agenda en nuestros propios contextos es muy importante, que es lo que también decía un poco Luis, tú lo has dicho, pero también Ayari lo decía, pero tú también lo has dicho, hacer la nuestra, ¿no? Hacer que sea que sea más transversal, todo lo que tiene que ver con la formación transdisciplinaria. Es que me ha interesado mucho ese término y que lo voy a utilizar en adelante porque creo que debe ser así, me ha interesado muchísimo. Todo el tema de que las universidades deberían ser las preservadoras del conocimiento como un bien común. Esta mañana hemos hablado también de eso, del bien común, algo que nos hace compartir, ¿no? La regla de las 3 P's que hablábamos esta mañana, ¿no? Sobre los derechos culturales. Luego creo que ha sido importante ver a ciencia abierta y más detalles de la ciencia abierta que Luis nos ha abierto como una ciencia social y colaborativa, con el trabajo de los militantes pero asumida por los gobiernos, que eso también es interesante porque si no la asumen de poco nos sirve. También enlazado con lo que aportaba Irving de ese triángulo, de esa gestión triangular que es gobierno, ciudadanía, sociedad civil y empresa. Como además hemos conocido muchos proyectos, ¿no?, que no los voy a repetir, pero que hemos tomado nota y que van a quedar ahí en las actas
de esta mesa para, yo creo que para ilustrarnos mejor en el futuro sobre varios aspectos. También me ha gustado mucho esas dos preguntas que nos ha hecho Irving sobre qué pasaría si se desaparecen las bibliotecas y los libros. Y él ha dicho, eso está ocurriendo. Tenemos que tener esa conciencia. Eso está ocurriendo en muchas partes del mundo. Por lo tanto, en un mundo global, los que tenemos que luchar y trabajar para tener un futuro mejor, tenemos que contemplar esas realidades, no nuestras mentalidades, no pensar lo que nosotros estamos viendo en nuestro entorno inmediato, sino esas realidades que él nos apuntaba. Además, habéis dicho que la falta del acceso a Internet también hace que el fracaso de los objetivos que no se cumplan, ¿no? Como pasó en su momento con los objetivos del milenio, que fueron un fracaso porque no eran transversales, eran para algunos países, los países en vía de desarrollo. Esta Agenda 2030 afecta a todos, es no dejar a nadie atrás, y esa afirmación la tenemos que meter aquí, en nuestra mollera. Además, me ha interesado muchísimo lo que ha apuntado Elsa, porque ha apuntado una cosa que nos emociona, ¿no? Y es aprender a ser un ser responsable, o sea, aprender a ser personas para preservar nuestro mundo para el futuro, desde muchas perspectivas, pero no solamente la que nos habíamos hecho como responsabilidad propia como bibliotecarios, que era ser guardianes de la memoria. Eso también, eso es inherente a nosotros. Yo creo que lo que tenemos que realmente darnos cuenta de que tenemos que sensibilizarnos a nosotros mismos y al entorno nuestro y de nuestras sociedades, de que sin ser responsable ante todos los desafíos de nuestro planeta, el cambio climático, etcétera, muchas cosas, realmente no vamos a dejar planeta, es que no va a haber planeta. Entonces eso es muy importante. Me ha interesado mucho y voy a buscar ese libro, Elsa, que has recomendado. Sí, gracias. Viene a concluir lo que hemos dicho esta mañana. Hemos sabido muchas cosas más. Yo creo que lo importante es que las bibliotecas no caminamos solas, que caminamos en sociedad y que lo que tenemos que hacer es adaptarnos a este cambio continuo que la sociedad está haciendo. Por lo tanto, yo cerraría aquí. Agradezco muchísimo la participación de ustedes. Yo, como siempre, he aprendido mucho y espero que ustedes también lo hayan hecho de estos excelentes ponentes. Muchas gracias.